Saludos cordiales amigos de la cátedra. En esta oportunidad les voy a hablar de un libro de un autor que regularmente no tratamos en la cátedra. Sin embargo, tiene un texto que aborda un tema muy interesante, que es un viaje en el tiempo. Se trata de un libro de Stephen King que tiene como título una fecha, 22/11/63, que fue el día en el que asesinaron a Kennedy. Precisamente el libro trata de un personaje que viaja en el tiempo para tratar de evitar que maten a Kennedy. Es un viaje interesante porque lo inicia un hombre que tiene un puesto de hamburguesas y en la parte de la bodega hay una especie de portal, no se explica cómo llegó, cómo se abrió el tiempo allí, pero siempre da un día de 1958. El hombre intenta evitar que maten a Kennedy, no puede, y le cede el testigo, digámoslo así, al protagonista de la novela, Jake Epic, un profesor de literatura. Este profesor de literatura un día le dice a un estudiante que escriba algo que le haya cambiado la vida. Y el personaje, que se llama Harry, le dicen Harry el sapo, porque cojeaba. Y resulta que son secuelas de un problema que tuvo cuando niño. Precisamente esto es lo que escribe en la tarea Harry, en este colegio nocturno, liceo nocturno, donde trabaja Jake Epic, escribe que a su familia la asesinaron. Y él se salvó. El padre lo mató a martillazos. Bueno, eso es muy propio de Stephen King, este tipo de crímenes, ¿no? Y el personaje Jake Epic, el profesor, dice que pasó aquí, también me cambió la vida a mí. Y trata de devolverse, acepta el juego del que le ofreció viajar en el tiempo para corregir esta situación que no debió pasar, porque matan a la familia Martillazo. Entonces funciona, y dice, bueno, ahora voy a volver, sí funcionó, ahora voy a volver para hacer el proyecto que tú propones, evitar que maten a Kennedy. Y se embarca en esa aventura. Bueno, le pasan muchas cosas, resulta que se enamora, tiene muchos contratiempos porque hay una idea que se maneja a lo largo del libro, y es que por una especie de instinto de conservación el pasado no quiere ser cambiado. Y lo dice muy poéticamente el narrador, dice, el pasado es obstinado en mantenerse por la misma razón que es dura la caparazón de una tortuga, porque la carne de adentro es muy frágil, es muy delicada. Entonces, el pasado te va a poner cualquier obstáculo para que tú no lo cambies. Le duele el estómago, lo golpean, fracturado, casi muerto, llega a donde está el hombre que va a matar a Kennedy. Y bueno, y evita que lo maten, pero lo interesante es que el resultado es peor el remedio que la enfermedad. Porque el mundo queda devastado. Si vieron la película Mad Max, algo así. Sí. Lo primero que ve el protagonista cuando se asoma, cuando vuelve a 2011, de donde parte él. Dato interesante, cada viaje dura 2 minutos en el presente del que tú sales. Tú puedes viajar 10 años al pasado, pero solamente pasan 2 minutos en el presente. Cuando tú vuelves, puedes volver 10 años más viejo, pero pasaron 2 minutos nada más en tu presente, en el presente del mundo, en el tuyo personal 10 años. En fin, si vieron la película, la serie Dark, siempre hay como desgaste. El que viaja en el tiempo llega desgastado, más deteriorado, algo así. Bien, lo primero que el protagonista cuando vuelve a 2011 se encuentra un mundo como el de Mad Max. Encuentra la biblioteca, quería revisar la hemeroteca, ver qué había pasado, y la biblioteca está sin libros, está todo incendiado, no hay electricidad. Encuentra un mundo en el que la gente se alumbra con gas, hay racionamiento de comida, de electricidad, de todo. Los baños están rotos, todas las casas entre abandonadas o incendiadas. No hay tráfico, no pasan autos. El único que pasa es eléctrico, ya no usaban el motor como lo conocemos. Bien, pero lo interesante es que cuando sale hay una biblioteca destruida, no hay libros, ¿sí? Como la barbarie ganó terreno, la cultura cayó, la alta cultura, digamos. Bien, y allí encuentra a Harry, que no lo conoce a él, nunca se conocieron en esta línea temporal, y le empieza a contar, porque a Harry lo están atacando unos adolescentes, Jake Epic lo salva,
y lo invita a su casa, empiezan a tomar un poco de whisky y le cuenta qué ha pasado. Se hundió una isla en Japón, ya se habían hundido varias, se hundió la última, como la tercera, dice en el libro. Explotó, hay una tercera bomba atómica, a causa de lo cual hay temblores, a cada rato hay terremotos en todas partes. Una bomba atómica explotó fallidamente en Miami y pasan 80 años, pasarán, dice el narrador, antes de que vuelva a celebrarse una fiesta por esos alrededores. Suicidios en masa, nunca ocurrieron las reformas sociales en Estados Unidos. El gobierno de Kennedy fue un desastre, ganó una segunda reelección y fue el total caos. Es decir, el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Cuando el personaje se enamora, Jake Epic, que ahora se llamaba George Amberson, es interesante que ocupa muchísimas páginas la historia de amor. Cómo tiene que mentir para compaginar su búsqueda de Oswald Lee, el que quiere matar a Kennedy, compaginarlo con esta especie de doble vida, ocultar su pasado para mantenerse junto a la bibliotecaria, entra también a un colegio a trabajar con referencias falsas, etc. Y la historia de amor es interesantísima. Siempre las historias donde la gente se enamora de verdad parecen ser muy interesantes. Es una historia pura donde una mujer que está atada a a todos los prejuicios de una sociedad puritana. De hecho, tiene mucho tiempo casada y es virgen. Descubre el amor y la sexualidad junto al protagonista de la obra. En fin, ocupa muchísimas páginas el tema de la historia de amor. Sin embargo, dentro de la ética del personaje está primero salvar a su país. Él dice incluso que no es partidario de los demócratas, pero que su país es primero. Bien, esa especie de americano cabal, ¿no? Bien, eso me interesó, la contraposición entre la importancia dentro de la narración de la historia de amor, pero la importancia dentro de la ética, que sobrepone el deber. Y por otro lado, me gusta algo de esto de que se crean muchas líneas temporales y como me costó mucho encontrar citas en esta narrativa periodística, no se da tanto a la poesía, porque eché de menos mucho esto de el humor, dónde está lo más escabroso, más sangre, más terror, más misterio. No, pero es que es prosa periodística. Pero yo estaba buscando al Stephen King terrorífico, también, ¿no? Pero no hay. Está Derry, la ciudad donde, el pueblo donde aparece Pennywise. Pero más allá de eso, no hay grandes eh, asociaciones dentro de este relato con esa ciudad. Sí aparece, ¿no? Y allí es donde ocurre los martillazos a la familia de Harry el sapo. En fin, quiero terminar con una cita donde se habla de las cuerdas temporales. Cada vez que hay un nuevo comienzo, una cuerda temporal parece que queda por allí. Entonces, ¿cómo se ve esto? Hay una especie de trueno que es muy recurrente y no se puede explicar. Entonces, hay dos perspectivas, la de Harry y la del narrador. Vamos a ver cómo. Y me parece interesante esto, que al final no se sabe cuál de las dos es. Me parece a mí que solo se ofrecen dos perspectivas sobre este ruido ominoso. Ahí sí está Stephen King. Inquietante, al final lo deja como abierto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa? Vamos a ver qué dice Harry de esto. Dice: ¿qué es eso?, pregunté, dice el protagonista. Hijo, respondió Harry, nadie parece saberlo. Los científicos discuten, pero en este caso yo creo que los predicadores pueden no andar desencaminados. Dicen que Dios se está preparando para destruir todas las obras de sus manos, tal y como Sansón derrulló el templo de los filisteos. Se bebió el resto del whisky, Harry. Un precario color había florecido en sus mejillas, que estaban, por lo que alcanzaba a ver, libres de llagas de radiación. Y en eso me parece que a lo mejor tienen razón, dice Harry sobre los predicadores. Los personajes están llenos de llagas por la radiación. No le pasa esto a Harry. No sé si es una especie de justicia poética para salvarlo de todo lo que había padecido, porque luego tuvo que ir a Vietnam, llegó cojo, en silla de ruedas, grave. Sobre esta misma especie de sonoridad inquietante, dice así el protagonista, ¿no?
Las múltiples elecciones y posibilidades de la vida cotidiana son la música a la que bailamos. Paréntesis, el baile es súper interesante acá porque el baile fue lo que hizo que Jake, en este caso se llamaba ahora George Amberson, conociera a la bibliotecaria. Básicamente se enamoran bailando. La obra termina cuando él está bailando con ella, cuando ella es escogida ciudadana del siglo por parte de la ciudad donde vivían, Jody. Entonces el baile acá es interesante. Repito, las múltiples elecciones y las posibilidades de la vida cotidiana son la música a la que bailamos. Son como las cuerdas de una guitarra. Si las rasgueas, creas un sonido agradable, un armónico. Pero empieza a añadir cuerdas, y aquí piensen en las cuerdas temporales. 10 cuerdas, 100 cuerdas, 1000, 1.000.000, porque se multiplican. Harry no sabía que era aquel sonido de desgarrón acuoso, pero yo estoy bastante seguro de saberlo. Es el sonido de un exceso de armonía creado por un exceso de cuerdas. Me parece interesante el motivo de las cuerdas, de los armónicos, del baile. Es una especie de toque poético que tanto echaba de menos. Y al final termina la obra dejándonos una especie de sabor a deber cumplido. El protagonista hizo lo mejor que pudo. Al final bailó con su enamorada, pero que en este caso, en esta línea temporal, no estaba enamorada de él. Bailó con ella sin aclararle nada de lo que había pasado, no podía. Y termina así como con ese toque dulce. Es una novela que se lee fácilmente. Es una novela que me gusta más en los delirios de lo que pasa, esas alternativas históricas, de qué pasó, porque lo que ocurrió cuando se salva a Kennedy es escalofriante. Es la parte más terrorífica, sin ser terror al estilo que podríamos esperar de una película de terror. Es políticamente terrorífico. No se puede cambiar el pasado. Hay que cumplir con el deber. No sé si esto sería una especie de moraleja, pero es lo que veo en la línea, en la consecuencia de las acciones del personaje. Me interesaría darle otra oportunidad a Stephen King con el libro que habla sobre el perro Cujo. Vamos a ver si un día de esto les comento. Perdón por la extensión del video. Nos vemos pronto, amigos de la cátedra. Hola, hola. En esta nueva cátedra del 2016 yo les traigo La Sociedad del Cansancio del filósofo coreano Shul Han. Es un libro que analiza y reflexiona mucho sobre nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y estas formas de vivir que están vinculadas más al rendimiento, a la proactividad, a la hiperactividad, y que, bueno, eso hace que se creen sujetos depresivos, con sensación de fracaso, con cero oportunidades del espacio contemplativo. Hay una parte que analiza este tipo de sociedad en contraposición con la sociedad de la vigilancia de estos sujetos obedientes de los que hablaba Foucault, que creaba justamente locos, criminales, estos sujetos anormales de los que hablaba Foucault también, y que estaban inmersos en espacios como cárceles, psiquiátricos, hospitales, en contraposición de estos que están en centros comerciales, gimnasios, edificios de oficinas, y que bueno, eso crea también otro tipo de enfermedad, ¿no? Que es la depresión y ese sentimiento de fracaso. Hay partes que son geniales, hay una parte que dice que nunca estuvimos tan preparados para morir. Este hecho de correr muchos kilómetros, de participar en maratonas, de ser tan fitness, comer tan saludables, tener tan poco tiempo para cultivar amistades, para contemplar, para pensar sobre todo, ¿no? Hace que todo sea como que muy rápido, y que nosotros mismos seamos nuestra propia competencia hace que al mismo tiempo que tenemos un vencedor que somos nosotros mismos, también hay un perdedor que también somos nosotros mismos. Y bueno, que toda esa lógica, tanto la de Foucault con esta sociedad de vigilancia,
como esta de esta sociedad de rendimiento tienen que ver con una lógica capitalista, ¿no? Siempre se trata de producción. Y bueno, la parte final va a hablar un poco de la reflexión de la fiesta, de la celebración, de ese tiempo que no es un tiempo productivo, al contrario, es un tiempo de gasto. Bueno, y se va a los griegos, a los dioses, ¿no? Y cómo estaba esta forma del cuerpo de celebrarse y de fomentar este otro tipo de felicidad, ¿no? Y este otro tipo de conexiones. También reflexiona mucho de este espacio difuso, ¿no? Entre la vida personal y la vida pública, o el espacio de trabajo que está inmerso en nuestras casas, y cómo eso hace que esa separación de trabajo y espacio de ocio se vuelva muy difusa. Y bueno, cierro con esta cita que dice: ya es hora de transformar esa casa mercantil nuevamente en un hogar, en una casa de fiestas donde valga la pena vivir. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendar un libro que tiene esta portada. Se llama Dios no existe, casi en forma de pregunta, y es del autor Christopher Hitchens. Hace un tiempo yo había recomendado un libro con el también provocador título de Dios no es bueno. Intentaba dar su autor a la yugular a una de las principales características que concibe la religión como Dios, pues. Entonces un tipo provocador, Christopher Hitchens, británico como Bertrand Russell, se ha dedicado a hacer ese tipo de conferencias desentrañando un poco los engaños que promueve las religiones. Entonces me ha parecido bastante interesante seguirle la pista a este escritor. Decidí comenzar el año con esta obra porque sé que tiene envergadura, pues sé que hay que dedicarle el tiempo, así como tengo en compromiso comenzar a leer en forma, siempre los leo salteados, los artículos del Diccionario de Filosofía de Voltaire, que sería más o menos en el mismo estilo y sentido. Mire, esta compilación que se llama así, en realidad cuando uno se da cuenta en la traducción, el título original sería The Portable Atheist, que sería más o menos como el ateísmo portátil, o uno más poético que sería el portafolio del ateísmo, porque en realidad es una compilación de todos los racionalistas. En realidad también empieza con un poeta árabe que es el Rubayá, ¿sí? En el sentido escéptico que tienen ese estilo de poesía. Puede citar a Voltaire, puede citar a Bertrand Russell, puede citar a Richard Dawkins, a Stephen Hawking. Realmente es una maravilla porque es una compilación demasiado exquisita sobre los pensadores escépticos que han habido en el mundo. Entonces es una delicia, en realidad es una delicia. Yo, por ejemplo, quisiera citar este fragmento que me parece que es la espina dorsal de lo que se podría reflexionar en este sentido de libros. Dice, el autor, Christopher Hitchens, dice desde el prólogo: no es un poco raro que la religión que tan constantemente nos incita a adoptar una modestia casi masoquista ante el Señor aliente una forma tan extrema e inaceptable de egocentrismo y autoestima. Para mí esta cita es capital porque es la yugular en la que uno debería cuestionar o reflexionar el pensamiento religioso. En realidad, el pensamiento religioso va bien si evita estos dos males: la sumisión miserable, que es de la que exageran las religiones, o el egocentrismo de pensar que como yo soy el hijo de Dios, casualmente, soy la hija del rey, como dicen algunas, redes sociales, y promueven esa idea: si yo soy la hija del rey, soy lo más exquisito del mundo. Ese egocentrismo que no sería muy bondadoso tampoco. Lo descarta con sátira este tipo de libros. Cita a alguien muy inteligente que es a Mark Twain. Entonces por eso me parece exquisito y genial este autor de recomendar. Lo estoy comenzando en forma, siempre lo había leído salteado, pero por eso lo recomendaría. Hay otra cosa que quisiera recomendar, por ejemplo, no lo tengo a mano, pero en realidad se puede revisar en cualquier edición. Es un libro que habla sobre la doctrina Monroe, editado en este caso yo lo estaba revisando en la librería, por eso lo dejé allá,
por Monte Ávila Editores, pero en realidad se puede revisar desde muchas editoriales. Miren, yo me estaba asustando al leer la doctrina Monroe de la actualidad que tiene. Es de una cosa, como profesor de literatura, uno a veces en la materia pensamiento hispanoamericano, uno revisa todo lo que han sido nuestros pensadores, desde José Martí, yo creo que sería uno de los más políticos, ni se diga Sarmiento, la ingenuidad de la cosmovisión que tenía José Vasconcelos con la raza cósmica, que después terminó siendo raza cómica. Todas esas reflexiones latinoamericanas, nunca ha habido tendencia al supremacismo, a la predestinación que sí hay, que sí lo hay en su contraparte norteamericana. Entonces uno diría, no, es que ese pensamiento ya quedó atrás. No, pero asquerosamente ha sido actualizado por un personaje nefasto como Donald Trump. En realidad ahora es que debe ser debatida y revisada ese tipo, sin que nadie me pueda decir que yo soy un, qué sé yo, acólito de la izquierda mundial, que sí soy de izquierda, orgullosamente también lo reivindico, porque ahora se ha dado una estupidez generalizada que solo es permitida por la abundancia, la explotación, la campaña que han hecho las redes sociales. Hay una sarta de idiotas, neófitos, que se enorgullecen de ser de derecha sin tener ni pendeja idea de lo que significa eso. Y estoy escogiendo bien mis palabras. Ni pendeja idea de lo que significa eso. Porque el mundo está realmente idiotizado en esa encrucijada. Lo que uno debe defender en el mundo, en esa encrucijada, es la dignidad de los pueblos. Esa no tiene negociación, Miren, si uno revisa la doctrina Monroe, desde que Teodoro Roosevelt, allá en 1905, tanto como secretarios de Estado de Estados Unidos, eso es lo que hace la doctrina Monroe cuando se revisa en esos libros. Revisar el concepto de supremacismo que ellos tienen y que creen o se sienten considerados a ser predestinados a mandar en toda esta parte de Latinoamérica, porque nuestros países no tienen la dignidad suficiente o la capacidad suficiente para gobernarse, es realmente como merece ser revisado, porque su actualidad denuncia muchas cosas, denuncia cosas que deben ser reflexionadas en la juventud. Lo recomiendo encarecidamente, la actualidad de los libros que tratan sobre la doctrina Monroe, para que se reflexione. Solamente la estupidez que han permitido las redes sociales incita a que una aberración así sea aceptada. Un abrazo. Hola a todos, continuando con Henry David Thoreau. Les he traído hoy su diario, que va desde 1837 a 1861. Estos diarios, luego que él murió a los 44 años, los heredó su amigo Harrison Blake y los organizó y los publicó. Entonces, bueno, dice aquí en esta anotación del 19 de septiembre de 1854. Estaba pensando esta tarde en las charlas que debo escribir para las presentaciones que tengo durante el invierno y dándome cuenta de las ventajas incomparables que me han proporcionado la oscuridad y la pobreza que hasta ahora he disfrutado y que quizá todavía pueda disfrutar. Pensaba en cómo he pasado los años hasta ahora, con qué esparcimiento poético, principesco, sin preocupaciones, sin responsabilidades ni ataduras, me he entregado a la naturaleza durante estos años. He vivido todas estas primaveras, veranos, otoños e inviernos, como si no hubiera otra cosa que hacer más que vivirlos, absorbiendo los nutrientes que tenían para mí. He pasado, por ejemplo, un par de años solo con las flores, sin más compromiso que el de observarlas cuando se abrían. Podría haberme permitido un otoño entero observando el cambio de los matices en las hojas. Cuánto he medrado con mi pobreza y soledad. No creo que esté exagerando cuando pienso en esta ventaja.
No veo posible que pudiera haber disfrutado de ella si el público hubiera estado esperando de mí tanto como lo que a partir de ahora, y ese es el peligro, podría empezar a esperar. Si salgo a otros lugares a dar charlas, ¿cómo recuperaré este invierno perdido? Han sido mis vacaciones, mi estación para el crecimiento, la expansión de una juventud prolongada. Un chorlito de panza blanca sale de la parte alta de Conantum, emitiendo un agudo white to white. La sequía ha sido tan severa que algunos de los árboles aquí y allá, abedules, arces, castaños, manzanos, olmos, han perdido casi todas sus hojas. Bueno, me encanta. Me gusta mucho esta reflexión que él hace de saber que ha podido dedicarse a lo que él llama ese esparcimiento poético, principesco, sin preocupaciones, sin responsabilidades, sin ataduras, ese vínculo tan fuerte que tiene con la naturaleza. Y como dice él, ¿no? Haber podido vivir todas esas primaveras, veranos, otoños, inviernos, como si no tuviera otra cosa que hacer más que vivirlos, absorbiendo los nutrientes que tenían solo para él. Bueno, precioso. O sea, me encanta alguien que sepa lo valioso que puede ser simplemente dedicarte a observar, a contemplar, a ver cómo cambia toda la naturaleza en cada estación, y que eso también para ti signifique un crecimiento o la expansión de lo que él llama esa juventud prolongada. Hola amigos de la cátedra, en esta oportunidad quiero hacerles una lectura de unos poemas que he seleccionado del libro Viento de Primavera, que es una antología poética que corresponde de 1945 y 1979 de nuestra escritora latinoamericana Alaíde Fopa. Alaíde Fopa fue una escritora nacida en Barcelona, España, en 1914. Muere en Guatemala en 1980. Ella fue privada de la vida después de haber sido desaparecida en 1980 en territorio guatemalteco. Hija de un diplomático argentino, viajó por muchos países en su juventud, pero al final se asentó en Guatemala en 1944, donde hizo su gran vida, no solo poética, sino como activista. De este libro, Vientos de Primavera, quiero leerles algunos poemas, específicamente del apartado El Amor, ya que tenemos cerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Quién sabe en qué jardín florecerá el amor que no quisiste? ¿Quién sabe dónde se abrirá el fruto que temiste y para quién será? Cartas de amor. Las palabras de amor le dieron alas, de su mano se escaparon como palomas y al corazón le robaron sus latidos. Largos hilos de plata en el aire han tendido para llegar hasta mi mano y en mi propio corazón hallaron nido. Hay a mi alrededor un invisible vuelo de palabras de amor. Quizás sea justo. Quizás sea justo que casi no me quieras, si tan grande es la dicha de quererte. Yo fui un árbol en flor al conocerte, todas las primaveras vivieron en mi amor. Quizás sea justo que tu amor sea apenas la sombra de mi amor. Tal vez me mataría una llama que ardiese como la mía. Mas este fuego tú lo has encendido. Te bendigo por haberte conocido y te amo tanto que al llorar por ti encuentro dulce el llanto. Inquietud. No me negaste la riqueza de una soledad ardiente,
ni la promesa de un bien que llegará mañana seguramente. No me negaste la fecunda amargura de las lágrimas, y el amor con todas sus flores no agotó la fuente pura de mi juventud. Nada te pido, Señor, mas ¿por qué esta inquietud? ¿Es solo porque el viento trae olor de primavera? Entraste tan suavemente en mi vida que solo supe tu presencia por la secreta herida que me dejaste. Viviste en mi corazón como en un nido blandamente, y vi cuando te habías ido mi corazón vacío. Fue nuestro dulce encuentro apenas un sueño fugitivo, mas era todo tan sencillo que no parecía un sueño. Un día fuimos casi felices y yo no lo sabía. Y así sucesivamente. Este libro tiene textos que pueden ser una primera lectura para estudiantes de bachillerato, puede ser una primera lectura para quienes se quieran encontrar con una poesía y un lenguaje que tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje que puede ser muy familiar y que cuentan largas historias sobre temas comunes en nuestra vida diaria. Los invito a leer Vientos de Primavera, Alaí de Fopa, una escritora española, pero que murió en Guatemala. Que tengan un feliz día. Chao.